Hola a todos, qué Hola, gusto ¿qué verlos. tal? Me alegra mucho. Uy, bastante soy, Dios. Sí. Me alegra mm, saludarlos, ¿cómo están? Bien. Bien, bien, Omar, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás tú? Muy bien, sí, señora, muy bien, trabajando como siempre. Me alegro mucho. Ujú. Omar de España. Estoy en España. Ah, ¿Él es Tu mamá es colombiano? colombiano. Sí. Ok. Bueno, Vamos para allá. Vamos a iniciar la transmisión. Hola Javier desconocido. Hola, Javier desconocido. Oli, Oli, hola. Bueno, Irma es la estamos. que lee, que coste, ¿eh? ¿Eh? ¿qué? ¿Cómo? Que Irma es la que lee, que coste. No te entiendo. Sí, Que que Irma yo es la que leo. lee. Nadie puede leer más, ¿eh? Sí, Está sí. Ah, prohibido. no, ya vemos muchos lectores. Vamos a ver. Ya me echaron un montón y casi me sacan. No, no, no. Listo, estamos en vivo en la página Urantia América Latina y ahora la vamos a compartir a la página El Libro de Urantia Verdades Reveladas. Nomás que encuentre Sí. la transmisión y a ver, ¿dónde está? Aquí está, perfecto. Compartir. Compartir ahora. Perfecto. Bueno, estamos en vivo, queridos amigos. Hola, Javier. Bienvenido. Gusto en saludarte. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Hola, Eh, Javier. Estamos en vivo en este momento en Facebook y ya hemos iniciado la grabación, así que nuevamente bienvenidos todos. Es un gusto saludarles. Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos el tema de Van y Amadón. Creo que va a estar bien interesante. Entonces, para iniciar, ¿a quién le gustaría, por favor, hacer una oración? Omar. Muy bien. Adelante, Omar, cuando gustes. Gracias. Bueno, pedimos al Padre Celestial que en esta noche o en esta tarde, según sus horarios, su presencia esté presente, que su espíritu nos ayude a entender qué significa la lealtad con el Padre Celestial y que esta enseñanza educativa de este día sea una inspiración y ver estos verdaderos héroes de la historia para nuestras vidas. Que la lealtad es con Dios, con el Padre Creador y con nuestro espíritu interior. Amén. 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 Gracias, Omar. Bien, Así es. gracias. Bien. Eh, ¿A tenemos un texto? Preparé un texto con lo más importante de la historia de Bani Amadón y son 3 páginas y un poquito. Entonces necesitaríamos, si hay 3 voluntarios para leer, ¿a Y quién? yo, uno. Muy bien. Yo también. Irma, perfecto. Sí, sigue Oscar. ¿Alguien más? Hay 3 voluntarios para leer. Yo. Omar, excelente, muy bien. Mis No, auriculares no, no. están rotos, así que estoy acomodándomelos a cada rato. Entonces tenemos Irma, Oscar, una página cada uno y el último le va a tocar una página y un poquito. Y Omar, listo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Díganme si la ven, por favor. Listo. Bueno, adelante cuando guste, Silvita. Gracias. Listo. Van y Amadón, los héroes de la rebelión. Los 100 miembros corpóreos del Estado Mayor del Príncipe. Cada uno de los 100 elegidos provenía de un planeta diferente y ninguno de ellos era de Urantia.
Estos voluntarios jerusemitas fueron traídos por transporte seráfico directamente desde la capital del sistema hasta Urantia. Después de su llegada permanecieron enserafinados hasta que se les pudo proporcionar unas formas personales con la doble naturaleza del servicio planetario especial. Unos verdaderos cuerpos de carne y hueso que también estaban adaptados a los circuitos vitales del sistema. El comienzo de la rebelión. Poco después de la inspección de Satanás, cuando la administración planetaria estaba en vísperas de realizar grandes cosas en Urantia, un día, a mediados del invierno de los continentes septentrionales, Caligastia mantuvo una larga conversación con su asociado Daligastia, después de la cual este último convocó a los 10 consejos de Urantia en sesión extraordinaria. Esta asamblea se inició con la declaración de que el príncipe Caligastia estaba a punto de proclamarse soberano absoluto de Urantia y exigía que todos los grupos administrativos abdicaran y pusieran todas sus funciones y poderes en manos de Daligastia, designado como fideicomisario hasta que se reorganizara el gobierno planetario y se redistribuyeran posteriormente estos cargos de autoridad administrativa. La presentación de esta asombrosa exigencia fue seguida por el llamamiento magistral de Bam, presidente del Consejo Supremo de Coordinación. Este administrador eminente y experto jurista tildó la vía que proponía Caligastia como un acto que rayaba en la rebelión planetaria y rogó a sus compañeros que se abstuvieran de toda participación hasta que se pudiera presentar una apelación ante Lucifer, el soberano del sistema de Satania. Iván consiguió el apoyo de todo el Estado Mayor. En consecuencia, se interpuso una apelación a Jerusalén y llegaron inmediatamente las órdenes designando a Caligastia como soberano supremo de Urantia y ordenando una lealtad absoluta e incondicional a sus mandatos. En respuesta a este asombroso mensaje, el noble Ban contestó con su memorable discurso de 7 horas, en el cual acusó oficialmente a Daligastia, Caligastia y Lucifer de despreciar la soberanía del universo de Nevadón y apeló a los altísimos de Edentia para recibir su apoyo y su confirmación. El Tribunal Supremo de Coordinación Tribal y de Cooperación Racial, este Consejo Supremo estaba dirigido por Ban y servía como tribunal de apelación para las otras 9 comisiones especiales encargadas de supervisar los asuntos humanos. Este consejo tenía funciones muy amplias, pues se le habían confiado todos los asuntos terrestres que no dependían específicamente de los otros grupos. Este cuerpo selecto había sido aprobado por los padres de la constelación de Edentia antes de ser autorizado a asumir las funciones del Tribunal Supremo de Urantia. Entre tanto, los circuitos del sistema habían sido cortados. Urantia estaba aislada. Todos los grupos de vida celestial presentes en el planeta se encontraron repentinamente aislados sin ser advertidos, totalmente privados de todo consejo y asesoramiento exterior. Esta lucha continuó durante más de 7 años. Las autoridades de Edentia no quisieron interferir y no interfirieron hasta que todas las personalidades involucradas hubieron tomado una decisión final. Fue en este momento cuando Van y sus leales asociados recibieron la justificación y la liberación de su prolongada ansiedad y de su intolerable incertidumbre. Ay, te pasaste, bueno, ahí ya lo vi. El sistema fue puesto en cuarentena, quedó aislado de sus sistemas hermanos al mismo tiempo que se anunciaba el estado de rebelión en Satania.
había guerra en el cielo, en la sede central de Satania. Y esta guerra se extendió a todos los planetas del sistema local. En Urantia, 40 miembros del Estado Mayor Corpóreo de los 100, Van incluido, rehusaron unirse a la insurrección. Muchos asistentes humanos modificados y otros del Estado Mayor eran también unos valientes y nobles defensores de Miguel y del gobierno de su universo. Hubo una terrible pérdida de personalidades entre los serafines y los querubines. Cerca de la mitad de los serafines administradores y de los serafines de transición asignados al planeta se unieron a su jefe y a Daligastia, apoyando la causa de Lucifer. 40.119 criaturas intermedias primarias se asociaron con Caligastia, pero el resto de estos seres permaneció fiel a su deber. El príncipe traidor reunió a las criaturas intermedias desleales y a otros grupos de personalidades rebeldes y los organizó para que ejecutaran sus órdenes, mientras que Van congregó a los intermedios leales y a otros grupos fieles y emprendió la gran batalla para salvar el Estado Mayor planetario y a otras personalidades aisladas. Gracias. Durante todo el tiempo. Perdón. ¿Hasta ahí? Como eso, sí, por favor, gracias. Gracias, Invita. Me emociona esta narración. Es increíble, analizarla surgen muchas cosas. Ahora vamos a ver. Sí. Oscar, por favor. Es que es tan profundo, perdón, es tan profundo lo que acaba de leer Irma, que cada cosa da a pensar a profundidad. ¿Y por qué Van se dio cuenta de la maldad de fondo? Eso es lo que vamos a Hay ver muchas ahora. cosas allí que realmente debemos analizar. ¿Por Sí, qué él sí se dio cuenta y los demás no? ¿Qué pasó? ¿Y ahí cómo fue está, el hay enredo? una ¿La clave que lo confusión? vamos a ver. Sí, sí, eso lo vamos a Sí, ver si ahora. me permiten. Guarda el razonamiento porque vamos a justamente analizar eso. ¿Por qué Van de todos fue el que se dio cuenta y el que defendió? Vean, por favor, Oscar, si gustas. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, gracias. Durante todo el tiempo de esta lucha, los leales residieron en una colonia mal protegida y sin muralla situada a unos kilómetros al este de Dalamatia. Pero sus viviendas estaban custodiadas de día y de noche por las criaturas intermedias leales, siempre alertas y vigilantes, y tenían en su poder el inestimable árbol de la vida. Cuando estalló la rebelión, unas querubinas y serafinas leales, con la ayuda de 3 intermedios fieles, asumieron la custodia del árbol de la vida, y solo permitieron que los 40 leales del Estado Mayor y sus asociados humanos modificados comieran del fruto y de las hojas de esta planta energética. 56 de estos asociados andonitas modificados estaban con Van, ya que 16 asistentes andonitas del Estado Mayor desleal se habían negado a seguir a sus jefes en la rebelión. A lo largo de los 7 años decisivos de la rebelión de Caligastia, Van se consagró por completo a la tarea de atender a su ejército leal de hombres intermedios y ángelas. La perspicacia espiritual y la constancia moral que permitieron a Van conservar esta actitud inquebrantable de lealtad al gobierno del universo fueron el resultado de un pensamiento claro, un razonamiento acertado, un juicio lógico, una motivación sincera, una intención desinteresada, una lealtad inteligente, una memoria experiencial, un carácter disciplinado y la consagración incondicional de su personalidad a hacer la voluntad del Padre que está en el paraíso. A lo largo de los 7 años decisivos, Perdón. Sí. Estos 7 años, estos 7 años de espera fueron un periodo de examen No, de arriba, conciencia. no, perdón. No, eso ya lo leí. Ajá.
Estos 7 años de espera fueron un periodo de examen de conciencia y de disciplina del alma. Este tipo de crisis en los asuntos de un universo demuestra la enorme influencia de la mente como factor en la elección espiritual. La educación, la formación y la experiencia son factores que intervienen en la mayoría de las decisiones vitales de todas las criaturas morales evolutivas. Pero el espíritu interior, pero al espíritu interior le es totalmente posible ponerse en contacto directo con los poderes que determinan las decisiones de la personalidad humana y facultar así a la voluntad plenamente consagrada de la criatura para que lleve a cabo unos actos asombrosos de devoción leal a la voluntad y al camino del Padre, que está en el paraíso. Y esto es precisamente lo que sucedió en la experiencia de Amadón, el asociado humano modificado de Van. Amadón es el héroe humano más destacado de la rebelión de Lucifer. Este descendiente varón de Andon y Fonta fue uno de los 100 que aportaron su plasma vital al estado mayor del príncipe. Y desde aquel acontecimiento siempre había estado vinculado a Van en calidad de asociado y asistente humano. Amadón eligió permanecer con su jefe durante toda esta lucha prolongada y difícil. Fue un espectáculo inspirador contemplar a este hijo de las razas evolutivas permanecer impasible ante las sofisterías de Daligastia, mientras que durante los 7 años de la lucha, él y sus compañeros leales resistieron con una inquebrantable entereza a todas las enseñanzas engañosas del brillante Caligastia. Caligastia, con un máximo de inteligencia y una inmensa experiencia en los asuntos del universo, se descarrió, abrazó el pecado. Amadón, con un mínimo de inteligencia y totalmente desprovisto de experiencia universal, permaneció firme al servicio del universo y leal a su asociado. Van empleó tanto la mente como el espíritu en una magnífica y eficaz combinación de resolución intelectual y perspicacia espiritual, logrando así un nivel experiencial de desarrollo de la personalidad del tipo más elevado que se pueda conseguir. Cuando la mente y el espíritu están plenamente unidos, poseen el potencial de crear valores superhumanos e incluso realidades morontiales. Van, el inquebrantable. Los partidarios de Van se retiraron muy pronto a las tierras altas del oeste de la India, donde estuvieron a salvo de los ataques de las razas confundidas de las tierras bajas. Desde este lugar apartado proyectaron la rehabilitación del mundo, al igual que sus antiguos predecesores vadonitas habían trabajado involuntariamente en otra época por el bienestar de la humanidad, justo antes de que nacieran las tribus Sanjiks. Antes de la llegada de los síndicos Melquisedecs, Van puso la administración de los asuntos humanos en las manos de 10 comisiones, de 4 miembros cada una, unos grupos idénticos a los del régimen del príncipe. Los portadores de vida, residentes más antiguos, asumieron la dirección temporal de este consejo de 40 miembros, que funcionó durante los 7 años de espera. Unos grupos similares de amadonitas asumieron estas responsabilidades cuando los 39 miembros leales del Estado Mayor regresaron a Jerusalén. Estos amadonitas procedían del grupo de 144 andonitas leales, al que pertenecía Amadón y a los cuales había dado su nombre. Este grupo constaba de 39 hombres y 105 mujeres. De todos ellos, 156 tenían el estado de inmortalidad, y todos fueron trasladados a excepción de Amadón, en compañía de los miembros leales del Estado Mayor. El resto de este noble grupo continuó en la tierra hasta el final de sus días como mortales bajo la dirección de Van y Amadón.
Fueron la levadura biológica que se multiplicó y continuó asegurando la dirección del mundo durante las largas épocas tenebrosas de la era posterior a la rebelión. Van, eso también, Jane? Sí, sí, esa última, Sí. por favor. Van fue dejado en Urantia hasta la época de Adán, permaneciendo como jefe titular de todas las personalidades superhumanas que ejercían sus funciones en el planeta. Él y Amadón se sustentaron durante más de 150.000 años mediante la técnica del árbol de la vida, en unión con el ministerio vital especializado de los Melquisedecs. Gracias, Oscar. Gracias a ti, Jane. Omar, te voy a colocar aquí. Cuando gustes, Omar. Los Gracias. asuntos de Urantia fueron administrados durante mucho tiempo por un consejo de síndicos planetarios. 12 Melquisedec confirmados por orden del gobernante decano de la constelación, el Altísimo Padre de Norlatedec. Un consejo asesor estaba asociado con los síndicos Melquisedec y se componía de uno de los asistentes leales del príncipe caído, los dos portadores de vida residentes, un hijo trinitizado en fase de aprendizaje, un hijo instructor voluntario, una brillante estrella vespertina de Avalon que venía periódicamente. Los jefes de los serafines y los querubines, unos consejeros procedentes de dos planetas vecinos, el director general de la vida angélica subordinada, Iván, el comandante en jefe de las criaturas intermedias. Urantia fue gobernada y administrada de esta manera hasta la llegada de Adán. No es de extrañar que al valiente y leal Van se le asignara una plaza en el Consejo de los Síndicos Planetarios que administraron durante tanto tiempo los asuntos de Urantia. Los 12 síndicos Melquisedec de Urantia realizaron una labor heroica, preservaron los restos de la civilización y su política planetaria fue ejecutada fielmente por Van. Cerca de 1000 años después de la rebelión, Van había dispersado más de 350 grupos avanzados por el mundo. Estos puestos avanzados de la civilización estaban compuestos en gran parte por los descendientes de los andonitas leales ligeramente mezclados con las razas anqui, sobre todo con los hombres azules y con los noditas. A pesar del terrible retroceso provocado por la rebelión, había muchos buenos linajes biológicamente prometedoras en la Tierra, bajo la supervisión de los síndicos Melquisedec. Van y Amadón continuaron la tarea de fomentar la evolución natural de la raza humana, haciendo progresar la evolución física del hombre hasta que ésta alcanzó el punto culminante que justificó el envío de un hijo y una hija materiales a Urantia. Van y Amadón permanecieron en la Tierra hasta poco después de la llegada de Adán y Eva. Algunos años más tarde fueron trasladados a Jerusalén, donde Van se reunió con su ajustador que lo esperaba. Van trabajaba ahora el servicio de Urantia mientras espera la orden de continuar el larguísimo camino hacia la perfección del paraíso y hacia el destino no revelado del cuerpo y la finalidad de los mortales que están en proceso de formación. Debemos indicar que cuando Van apeló a los altísimos de Dentia después de que Lucifer apoyara a Caligastia en Urantia, los padres de la constelación enviaron inmediatamente una resolución apoyando a Van en todos los puntos en litigio. Este veredicto no logró llegar hasta Van porque los circuitos planetarios de comunicación fueron cortados mientras se estaban transmitiendo. Hace poco tiempo que se descubrió que esta orden efectiva se encontraba alojada en un transmisor repetidor de energía, donde había quedado bloqueado desde el aislamiento de Urantia. Sin este descubrimiento realizado gracias a las investigaciones de los intermedios de Urantia, la comunicación de esta decisión hubiera tenido que esperar a que Urantia fuera restablecida en los circuitos de la constelación. Este accidente aparente en las comunicaciones interplanetarias
se produjo porque los transmisores de energía pueden recibir y transmitir información, pero no pueden iniciar las comunicaciones. El estado legal de Van en los archivos jurídicos de Satania no se pudo clarificar de manera efectiva y definitiva hasta que esta orden de los padres de Edentia fue registrada en Jerusalén. Estos noditas se habían casado frecuentemente con la raza Sankik y habían dejado tras de ellos una progenitura capaz. Algunos descendientes de los rebeldes de Lamatianos se unieron posteriormente a Van y a sus leales seguidores en las tierras situadas al norte de Mesopotamia. Aquí, en las proximidades del lago Van y en la región del sur del mar Caspio, los noditas se unieron y se mezclaron con los amadonitas y fueron contados entre los poderosos hombres de la antigüedad. Algunos de los primeros asociados de Van se instalaron posteriormente cerca de las orillas del lago que aún lleva su nombre, y sus tradiciones nacieron alrededor de este lugar. El Ararat se convirtió en su montaña sagrada, que para los vanitas más recientes tuvo casi el mismo significado que el monte Sinaí para los hebreos. Hace 10.000 años, los antepasados vanitas de los asirios enseñaban que su ley moral de 7 mandamientos había sido entregada a Van por los dioses del monte Ararat. Creían firmemente que Van y su asociado Amadón habían sido sacados vivos del planeta mientras estaban en lo alto de la montaña dedicados a la adoración. Interesante. ¿Continuamos? Sí, por favor, es cortito. El árbol de la vida. Esta superplanta almacenaba ciertas energías especiales que servían de antídoto contra los elementos que producían la vejez de la existencia animal. El fruto del árbol de la vida se parecía a una batería de acumuladores superquímicos que, cuando se comía, liberaban misteriosamente la fuerza del universo que prolongaba la vida. Esta forma de sustento era completamente ineficaz para los seres evolutivos normales de Urantia, pero sí era expresamente útil para los 100 miembros materializados del Estado Mayor de Caligaste y para los 100 andonitas modificados que habían contribuido con su plasma vital al Estado Mayor del Príncipe y que habían recibido a cambio un complemento de vida que les permitía utilizar el fruto del árbol de la vida para prolongar indefinidamente su existencia que, de otra manera, hubiera sido mortal. Durante la época del gobierno del príncipe, el árbol crecía en la tierra del patio circular central del templo del padre. Cuando estalló la rebelión, Van y sus asociados lo hicieron crecer de nuevo a partir de su núcleo central en su campamento provisional. Este arbusto de Edentia fue trasladado posteriormente a su refugio en las tierras altas, donde sirvió a Van y a Madón durante más de 150.000 años. Cuando Van y sus asociados prepararon el jardín para Adán y Eva, trasplantaron el árbol de Edentia al jardín del Edén, donde creció una vez más en el patio circular central de otro templo del Padre. Adán y Eva comían periódicamente su fruto para mantener su forma dual de vida física. Gracias, Omar. Adelante, Oscar. Voy a detener acá el compartir. Adelante, por favor. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos nuevamente. Pues gracias, Jenny. Me queda mucho más claro lo de mi tarea. Tengo un panorama mucho más amplio y se me hace bien interesante porque justo ayer estaba viendo una precuela de Señor de los Anillos y al leer esto, es esa historia. Entonces, hoy más que nunca estoy convencido de que muchos de los creadores de tantas cosas son lectores del libro Durante. De ahí se inspiran para hacer tantas cosas. Ujú. Y entonces tengo una pregunta. ¿En realidad fue una guerra como se ve en las películas? Fue una guerra Porque, espiritual, no fue una guerra física, material. porque aquí Ahora, dice que se refugiaron en las montañas del este de la India, algo así, leí yo. perdón, te Y que referías a no la... había murallas, ajá. En el No, oeste de la perdón, India. pensé que te referías a la guerra de la rebelión allá en Satania, en Jerusalén, perdón.
Perdón, me confundí. Bueno, también esa fue física, porque en una parte dice que los rebeldes intentaron destruir a las serafines. Sí, claro, pero con energías espirituales, no energías físicas porque no son físicos. Claro, Eso, eso a no, eso, a eso eso me no. refería, sí, sí, tienes razón. Este, eh, el caso de la guerra de los contra, sí, claro que habían energías materiales, había una, porque los Van, Amadón y los demás tenían cuerpo físico, o sea que de alguna manera, no sé qué hicieron, porque no te lo dicen, pero algo peligroso había, sí. ¿Algo más, Oscar? No, es todo, gracias, Jenny. Ay, gracias. Yo quiero Gracias, gracias. opinar, Yani. Adelante. Bueno, este tema a mí me conmueve mucho porque ver la rebelión y los problemas del planeta, especialmente de Caligas en esa época, nos hace reflexionar mucho lo que es realmente la mente humana, para empezar, porque la mente es factor decisivo en este tipo de litigios, como dice allí el libro. ¿Por qué? Porque es donde se toman las decisiones finales y a veces pasamos por alto eso. Confundimos las decisiones, como dice allí, finales, con la mera creencia básica de un credo. En el lenguaje contemporáneo de nuestro tiempo, creo que todos hemos escuchado grupos sectarios, todos hemos sabido algo al respecto. Y ver esta situación de Caligastia, de Van y Amadón, es ver ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias. Porque curiosamente, eh, poniéndolo en un contexto actual, necesitamos mirar eso, cómo una persona puede influir sobre alguien. Y esa elocuencia, esa sofistería que dice allí el libro, que es esa elocuencia sagaz, perspicaz, pero deshonesta. No crean de que Van no fue atacado por Caligasta. Seguramente también lo hizo, poniéndose en contra de Dios, seguramente. Pero Vania Madonna Oban se dio cuenta porque él era jurista. Y un jurista es experto en comprender cierto tipo de decisiones finales en este tipo de peleas o discusiones. ¿Y qué es una pelea espiritual para mí? Yo me doy cuenta de que es a través de la manipulación, el engaño. Muchas veces no se busca el dinero de la persona, muchas veces no se buscan las cosas materiales de la gente, pero sí la voluntad. Y la voluntad vulnerable es peligrosa porque suelta todo. Y ahí es donde viene la ingenuidad humana. Y es ahí donde había esa confusión mental, esa confusión en esa guerra espiritual real, porque era una dialéctica de convencimiento de unos a otros. La Ligaste buscaba convencer al que sea. ¿Por qué? Porque era su estrategia. Pero van sabiendo esas cosas y estaba avalado por los altísimos de la constelación, pues no era cualquier persona. Y eso nos lleva a pensar quién era ese ser en otros mundos y por qué tuvo esa oportunidad de ser el Consejo Supremo de coordinación de los demás grupos y grupos humanos. No era cualquier posición. Entonces, todo ese tipo de cosas, ahondando realmente el estudio del libro y poniéndolo en un contexto real actual, nos da a entender mucho cómo juega la psicología también, la manipulación, el engaño, y cómo una mente, y estudiando yo psicología, me di cuenta que la mente humana, como dice allí el libro, tiene un área santa, el área inatacable de la mente humana. Cuando el hombre en verdad se conecta a esa parte, no es destruido. Ahí es donde viene la destrucción de muchos seres, porque lo que busca un narcisista, en mi opinión, es la destrucción de la voluntad humana. Y eso es peligroso. Lo digo porque he estado estudiando y este tipo de temas me abrieron la mente a entender cosas que a veces no sabemos y tomamos el libro como una historia fantástica, como decía Oscar. Mucha gente ha tomado el libro para inspirarse en el Señor de los Anillos, por ejemplo, y muchas historias más. Entonces ponen en contexto real, en términos fantasiosos, algo que pasó. Entonces a mí pensar muchas cosas. Y vuelvo al tema. La guerra espiritual se toma de esa manera, en la autodeterminación del yo. Yo sé esto, yo lo otro, el otro no sabe. Y si alguien está en contra, como hizo
Caligasta fue a destruir a las serafinas leales, como hablaba Manotia, que habla ahí la historia, que buscaron destruirlo a él. ¿Por qué? Pero él fue inquebrantable. Lo mismo Bani Amadón. Es entender ese tipo de cosas que a veces no logramos captar. Y no solamente es con decir creer en Dios, sino es demostrar esa lealtad suprema al Padre Universal, y es con uno mismo y con el Espíritu, que a veces la gente cree, confunde la lealtad a una persona con la lealtad a Dios. Y ahí es donde vienen las confusiones, los problemas. Y bueno, este tema es fascinante porque eso tiene capas de profundidad para ahondar. Y yo creo que, en mi opinión, una charla de 1 o 2 horas no alcanzaría a profundizar todo lo que significa este tipo de problemas que han marcado tanto la humanidad. Gracias. Gracias, Omar. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias, muy amable. Mire, yo tengo un par de preguntas nomás, Jenny. Eh, Caligastia fue un ser que fue creado perfecto y que No, aquí, no, ¿no? perfecto, Déjalo no. hablar. No, no. Espera, espera, Janet, déjalo hablar. Oh, bueno, que no se veía, pues, no lo veían aquí, en Urantia, cuando él empezó su trabajo. No era visto, ¿verdad? No, no, no era No, visible. no era Los visible. 100, esa será la función de los 100 de Caligastia, ser el Ajá, nexo visible entre el sí. príncipe y la humanidad. No, no era visible. Y No, todavía no sigue siendo visible, claro. claro, es ¿Verdad? Bueno, Y, invisible, por eso nadie se da cuenta. Caligastia. Y Daligastia también tenía ese Lo poder. mismo, también es un Igual. Lanonande. Ajá. Bueno, mire, no encontré yo el documento donde yo alcancé a leerlo, donde el maestro Jesús libera a una persona de un espíritu. No sé si se acuerda usted del documento. Sí, sí. Ahorita lo No, busqué, pero no, lo tengo apuntado, pero no era un espíritu, era un no. ser intermedio. Exactamente, un ser intermedio, pero oscuro, de los que Caído, se uno de los rebelaron, caídos. Ajá, de sí, los sí, sí. caídos, de los que se rebelaron, sí. sí. Fue cuando le prohibió a Caligasia que no se acercara a ninguna alma, que no se acercara. No, en Entonces, esa ocasión, fue cuando él bajaba del monte de la Transfiguración y se encontró con los apóstoles que estaban tratando de expulsar a ese demonio, entre comillas, y el demonio no les hacía caso. Entonces vino Jesús, sí, el padre pidió, el hijo tenía epilepsia y además estaba poseído por ese ser intermedio. Entonces lo que dijo Jesús fue que se saliera y que no volviera más ese no, ser. no volvió. Pero Ok, es cuando Jesús triunfó sí, sobre los Lucifer y Satanás, y, en fin, la rebelión, entonces sí, después que él envió el Espíritu de la verdad, ahí sí ya ningún espíritu caído puede entrar en la mente de un ser humano. No puede. ok, El pero espíritu no le fue, pide. pero fue específico en explicar que aquel que le abriera la puerta iba a entrar, aquel. Ah, bueno, eso es otra cosa. Si ¿Ah? la persona desea ser ¿Ah? maldecida, Sí, ok, es verdad. Entonces, pero ¿quién iba a entrar? Pues ¿a- otro, ahora o en aquel tiempo? no, bueno, en aquel tiempo, pero ahorita pues yo hablo para todos los tiempos, yo Ahora pienso. no hay ningún ser intermedio rebelde suelto en este planeta. Están todos presos. Todos se los Bueno, llevaron a entonces, un mundo prisión. Los únicos que están ahora aquí sueltos son Caligastia y Daligastia. bueno, pero tampoco se puede negar las personas que, aparte de la esquizofrenia y de las enfermedades, pues se conoce que son poseídas. No existen posesiones No, más. No existen. no. No. Bueno, La pero si la influencia persona, de los malignos, de esos dos malignos, la influencia de esos dos malignos es perversa, pero es una influencia eh, en sentidos de hacer el verdadero mal, que es el engaño, la confusión, el retraso, el obstaculizar todos los avances que son para el bienestar de la humanidad. O sea,
y sobre todo en lo espiritual. Bueno, El pero todo engaño eso, de las falsas apariciones que piden templos y hacen mensajes amenazantes y esclavizan a la gente, a la autoridad religiosa, cosas así. bueno, pero entonces es claro que toda la oscuridad es de Caligastia, todo lo que existe ahorita. Ah, no, mira, el libro dice que hay mucho del mal del mundo que se le atribuye al diablo, que no le pertenece ese mal, es un mal de la humanidad. Los seres humanos, hermano, cuando estamos alejados de Dios, de la voluntad del Padre, podemos ser muy perversos, muy perversos. Y las guerras y todas esas cosas, puede haber, sí, sin duda, influencia de los malignos, Eso, pero el ser humano por sí mismo sí, el tiene ser humano, claro, su la parte bestial que tenemos, ¿verdad? Sí. Dios santo. Sale a relucir, sale lo animal, lo bestia, Mm. ¿sí? Y luego, pues, asegundado por papá Caligastia. Ok, no, gracias. Ya ni lo nombres, gracias. Bueno, Irmita, adelante, por favor. Ya. Pues sí, es este evento en el cielo, como decía Víctor, sí fue una guerra en la que se jugaba la vida y la muerte reales. Los que estamos en la tierra no hubiéramos sufrido nada, solamente dormir y despertar allá. Pero los seres espirituales, todas las personalidades, hijos de Dios, del universo del Nevadón, aparte de los urantianos, sí hubieran muerto de verdad. Y eso es lo triste. Se perdieron algunos, yo creo que sí murieron algunos, y se perdieron porque aún están detenidos. Otros fueron perdonados porque su falta fue muy leve. Pero no debería ocurrir esas cosas. Su origen. Van fue el único que se dio cuenta porque él venía de Jerusalén, ya sabía parte de los conceptos de la administración divina, era el comandante de Caligastia. Aún así no tuvo temor y se le enfrentó. Y hay que ser valiente y tener la mente bien puesta para poder hacer algo así, enfrentarse a un jefe de esa, de esa calidad, o sea, era De esa magnitud. un jefe planetario. Pero él sabía y muestra su amor al prójimo por el cuidado que puso para hacer esto. Lo único que digo que qué bueno que sucedió que los leales, ángeles y intermedios tenían la custodia del árbol, porque de haber sido lo contrario, esta historia estaría triste, seríamos como el mundo de Warcraft, hablando de películas. Y les digo, para mí los héroes son Van y Amadón. Amadón no conocía nada del padre más que lo que había aprendido de Van, pero lo amaba porque todas las cosas buenas él conocía sus tribus y sus pueblos y veía todo lo bueno que él había recibido de Van y el aprendizaje, su desarrollo intelectual ha de haber sido magnífico y tremendo. Y esto lo hizo más fuerte contra el sofisma de Caligastia, que también a la vez era de Lucifer. Alguien me preguntó una vez si Lucifer vino. Lucifer no se reveló en la tierra. Lucifer se reveló en el cielo, no en la tierra. Claro. Gracias. Gracias, hermanita.
Adelante, Adrián, por favor. Sí, hola. ¿Se me escucha bien? Ahí estoy. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Un abrazo, un reconocimiento a todas las mujeres bellas del grupo, en especial hoy. Eh, Así que bueno, prefiero contestar algunas cositas rápido ahora, porque después me quedan medias lejos y quiero hablar después y prefiero contestarlas rápido ahora, así cortito. Eh, Uno de esto de que había dicho Oscar, ¿no? De estas asociaciones de obras de artistas, yo recomiendo para todos aquellos que quieran leer también, el que no lo haya hecho, las Crónicas de Narnia, ¿no? De C.S. Lewis, oh, que casualmente están editadas en la época en que sale el libro Durante, ¿no? Entre el 51 y el 56, y que tienen muchísimos puntos en común. Francamente no creo que este hombre lo haya leído, pero este hombre era un predicador religioso, evangélico, muy reconocido, y quizás su ajustador tenía alguna particularidad especial que lo llevó por ese lado, pero bueno, las Crónicas de Narnia tienen mucho de todo este tema que estamos hablando hoy, ¿no? De rebeliones, de faltas, de errores, de luchas del bien contra el mal, de, de héroes que se superponen y luchan contra esas rebeliones. Así que eh, está muy bueno para el que guste y para el que quiera ver por ahí alguna analogía o alguna semejanza con esto que estamos viendo. Después otra cosita que tomé nota era esto de que se había hablado al principio de las características de todas estas luchas, ¿no? Que bueno, que Ginny había interpretado que se hablaba del tema de la rebelión y de la lucha espiritual en el cielo, y que acá claramente había sido no solo eso, sino también distinto, ¿no? De un orden material o físico. Y fíjense que los reveladores nos hablan taxativamente, claramente, de que cuando los partidarios de Van se retiran a las tierras altas de la India, nos dicen que van a un lugar apartado y resguardado de ataques. O sea, enfatizan que es un lugar resguardado de ataques. Entonces, si los reveladores enfatizan eso, es porque la probabilidad de ataques o la modalidad de ese momento bien podía ser un ataque físico, un ataque material, de índole de las guerras que nosotros solemos conocer o de las batallas que solemos conocer en la historia, ¿no? Porque si no, no veo por qué los reveladores nos dirían que el lugar donde se van estaba resguardado de ataques. Yo interpreto que si nos dicen eso es porque los ataques eran posibles y eran factibles. Si no, no tiene sentido que se hayan ido a un lugar con esas características. Y después acerca de esta pregunta que había hecho Jenny de por qué Van sí, por qué otro no, estoy de acuerdo con lo que dijo Omar, ¿no? De la función que tenía Van, ¿no? De esto de la profesión, si se quiere, de Van, ¿no? De esto de ser jurista y de darse cuenta de todos estos entresijos y estas cosas por dónde podían venir, ¿no? De conocer el lenguaje, de conocer las proclamas y cómo se decían las cosas. Él, al ser un jurista, podía tener cierto conocimiento o cierta ductilidad para darse cuenta de ciertas cosas. El libro Durantia nos relata un montón de características de Van relacionadas con su sabiduría, su percepción, su perspicacia, su discernimiento, que también pueden llevar a por qué Van sí se dio cuenta y los otros no. Y hay fundamentalmente dos palabritas que para mí son muy importantes, que son memoria experiencial. O sea, los reveladores nos dicen que Van apeló a su memoria experiencial. Y yo creo que si nos dicen eso los reveladores, es porque muy probablemente, como no sabemos de qué planeta venía ninguno de los miembros de los 100, yo creo que Van muy probablemente, si apeló a su memoria experiencial para darse cuenta de ciertas cosas, quizás Van provenía de algún planeta que de una u otra manera pudo haber estado involucrado en cualquiera de estas dos rebeliones anteriores, ¿no? Previas a las de Lucifer. Entonces yo creo que Van tenía un conocimiento de primera mano por haber habitado en algún planeta involucrado, o de segunda o tercera mano si efectivamente en Jerusalén, como dijo Irma, él estuvo al tanto de estas situaciones, que fueron ya quizás posteriores y no contemporáneas de él, y pudo haberlas estudiado en Jerusalén, y también la memoria experiencial referirse a eso, ¿no? A un estudio posterior que él haya hecho y no a algo que él haya
vivido en el terreno en su planeta de origen. Pero bueno, para mí la especulación queda abierta a cualquiera de las dos cosas o a ambas. Por eso los reveladores nos hacen hincapié en esto de la memoria experiencial de Van. Yo creo que la memoria experiencial es un elemento fundamental de por qué él se dio cuenta de ciertas cosas y los otros, que también eran almas elevadas, que también eran seres que estaban ascendentes, que también eran seres que habían hecho su camino experiencial ascendente y mononcial hasta la sede del sistema, porque ellos, aún teniendo esas características, igual que Van, no se habían dado cuenta y Van sí. Entonces me parece que pudo venir también por ese lado. Y otra cosita que a mí me pareció interesante es esto que dicen de que Van actuaba de esta manera por una combinación de mente y espíritu, ¿no? Lo recalcan 2 veces los reveladores. Dicen que esta actitud de Van era una combinación de mente y espíritu. Pero por un lado sabemos que los 100 no tenían ajustador. Entonces, ¿a qué se están refiriendo los reveladores cuando dicen acción de mente y espíritu? Entonces me parece interesante eso. Yo creo que Van, que todos, no solo Van, al no tener el ajustador, creo que las asistencias espirituales que tenían pueden venir primero fundamentalmente por el lado de la conexión con el circuito espiritual del Hijo, luego con el Espíritu Santo universal, y otra especulación que no tenemos por qué descartar, aunque no esté revelada, es que quizás Van provenía de un planeta donde ya se hubiera efectuado la aparición de un hijo donador. Si Van pertenecía a un planeta donde ya se hubiera efectuado la aparición de un hijo donador, Van tenía una conexión con una variante del espíritu de la verdad que nosotros recién íbamos a tener mucho tiempo después a partir de Pentecostés. Si Van pertenecía a un planeta de estas características, quizás una de estas asistencias espirituales que tenía era precisamente la conexión con el espíritu de la verdad del hijo donador que se hubiera otorgado en su planeta de origen, en su planeta natal. Así que bueno, ese también me parece un tema interesante para tener en cuenta acerca de por qué esta asociación de mente y espíritu en Van funcionaba de tal manera, aun cuando no había presencia de ajustador. Y lo que me gustaría más adelante, si da el tiempo, si sale el tema, es que Ginny, digo Ginny porque la he escuchado muchas veces hablar del tema, la he leído también hablar del tema, hace un muy buen análisis de todo esto, de la zona geográfica, ¿no? Del lago Van, del reino de Urartu y todo eso. Y Turquía, de la sí. vinculación etimológica de las palabras de lago Van, reino de Urartu, con Ararat y con Urantia, y el tema de las vocales y de todo eso. Así que me parece que Ginny lo ha hecho como un estudio muy interesante de eso, y que se lo he escuchado varias veces, y después, bueno, antes de terminar la sesión, si gusta ella o si sale la oportunidad, de que nos lo cuente y nos lo haga saber una vez más. Así que bueno, por ahora eso. Gracias. Gracias, Adrián. Sí, con muchísimo gusto. Yo había pensado compartirles los restos arqueológicos, las evidencias que existen sobre el reino de Van, sobre el árbol de la vida, sobre las serafinas guardianas del árbol de la vida. Todo eso hay evidencias arqueológicas. Del nombre Urantia, las distorsiones que sufrió el nombre por la escritura cuneiforme, todo eso, antes de terminar, se los voy a compartir. Ahora, te voy a decir algo, Adrián, muy perspicaz tu observación de lo espiritual en Van. Yo también pensé eso. Sí, Muy perspicaz. Evidentemente, él tenía una conexión con un espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad de un hijo abonal. Es evidente. Porque lo que dijo Omar de que era jurista, ese es un factor importantísimo, porque Van tenía clarísimas las leyes universales, Sí. súper claras, y se Mira, dio cuenta en el aire de que aquello era una rebelión. y se atrevió a acusar a Caligasta de Caligasta y Sí, Cliver. pero Una vez. todavía encima le manda la apelación, una apelación jurídica mandó, no una apelación de decir, oye, mira que pasa tal cosa.
le envió una apelación formal jurídica de acuerdo a los sistemas judiciales y cómo se utilizan las comunicaciones y los juicios y todo eso. No sé cuál es el término jurídico para definir la acción que realizó, pero fue una apelación real. Y cuando llegó la respuesta de la apelación, en donde Lucifer nombraba a Caligastia, el soberano supremo de Urantia, fíjense qué fuerte, qué claro que tenía todo, que ni siquiera le creyó a Lucifer. Le dijo, ahí salió el discurso de las 7 horas y les cantó todo. Y para mí, ese discurso de Van fue el que salvó a 40 de los miembros del séquito corpóreo y a los 50, creo que eran 56. Los despertó, ¡pam! Claro. Y además, los humanos, creo que eran 56, 58, no me acuerdo bien, por ahí leímos el número, de los humanos, 10, no me acuerdo si eran 16 de los humanos, de los que sí entraron del séquito corpóreo a la rebelión, sus ayudantes humanos los abandonaron y se fueron con Van y Amadón, y los 40 leales. Eso es un acto de lealtad y de valentía de los seres humanos comunes y corrientes nativos de la Tierra, que no tenían experiencia, como muy bien dijo Adrián, lo que tenía Van era experiencia, ¿sí? La valentía de ponerse al tú por tú y de enfrentar al Caligastia, enfrentar a Lucifer, decir, ustedes son unos traidores, veras, Creo que lo que le ayudó mucho a que siguieran a Van es que Van sí lo veían, y a Caligastia y a Daligastia no. Claro, pero sin embargo, muchos cayeron de los sí, porque sabían que tenían un jefe, un príncipe planetario que era invisible por ser espiritual. Sí, pero sí, yo los amo. Igual fíjate también, perdón Ginny que interrumpa. Sí, está bien. Un hecho interesante también, la enorme influencia carismática, personal de Lucifer, porque nos cuentan los reveladores que los que se pliegan finalmente no lo hacen a instancias de la sedición de Caligastia original. Recién se pliegan cuando se recibe la respuesta de Lucifer. O sea, hasta que no se recibe la respuesta de Lucifer y está corriendo la apelación judicial de Amadón, es como que la historia está abierta, como que no se sabe para qué lado van a agarrar unos y para qué lado van a agarrar otros. Había un acto de indisciplina, podemos llamarlo de Caligastia, y había una reacción judicial contraria de Van, que ya olfateaba, debido a su experiencia y a su trabajo previo, y a su memoria experiencial, lo que iba a pasar. Pero recién quienes se pliegan, o sea, la decisión de quienes se pliegan a la rebelión, recién la hacen cuando reciben la confirmación de Lucifer acerca del rol futuro de Caligastia. No lo hacen antes. O sea, no es que siguen directamente a Caligastia, sino que directamente se pliegan, que es esto que nos decían los reveladores en otros puntos de la revelación, ¿no? Como los soberanos sistémicos, los Lanonandex, tenían como ese poder carismático, como esa cosa de demagogia política, si se quiere, para decirle a todos los que querían escuchar, saber cómo hablarles, saber qué decirles, de acuerdo a los interlocutores que tengan por delante, ¿no? Entonces recién cuando llega la palabra de Lucifer, esa es la que cambia la ecuación y define quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Anteriormente con Caligastia eso no pasó y estaban todos a la espera de ver qué se le contestaba a la apelación de Van. Tienes razón. Ese es un detalle también muy interesante. Muy interesante y muy importante. Y Adrián tiene un ajustador, pero bien canijo, como está siempre pilas y nos enseña, y eso, qué bueno que está en nuestro grupo y que es urantiano. Pero un lujo, un lujazo. Es un lujo, sí. Bueno, Adrián, después... Adrián, yo quería decirte una cosa. Sí, espérame un segundito.
Permíteme, por favor, darle la bienvenida a Miguel Soto, Marcelino, Diego, Annelies, Irene, Alfonso, Javis. Qué bueno que nos acompañen, bienvenidos. Está entrando Aníbal Monsalve, lo saludamos a él. Déjame pasar la palabra a Alfonso, discúlpame, Omar, un segundito. Alfonso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes otra vez. No, entré tarde, pero ojalá no me haya perdido mucho. Pero como quiera, cualquier cosa que ustedes traigan enfrente son bastante profundas. Bastante. Me siento muy bendecido y por tener tantas mentes, almas tan lindas que se dedican a tratar de elevar al hombre, ¿verdad? Y ya que estaban hablando de películas, pues también les quería saber si algunos han visto esa película que dice los bandits, time bandits, o los que andaban robándose el tiempo, algo así. Son de unos enanitos. Yo la vi hace 40 años, pero no, hasta que no la volví a ver ahora, me di cuenta de lo que estaban diciendo casi al último de la película, y estaban mencionando al Ser Supremo. Y estaba alguien, creo que era como que estaba haciendo el papel del príncipe caído, porque estaba ofreciendo cosas para que la gente no tuviera contratiempos, para que se les fueran más fáciles, algo así. Y dije yo, mira, qué cosas, porque están hablando del Ser Supremo. Entonces dije yo, no sé si alguien de ustedes la haya visto, pero yo la tuve que ver como 2 veces para ver. O sea, hasta ahorita, antes no me di cuenta porque hace 40 años que la vi, pero ahora sí ya entendí de qué se trata, ¿verdad? Sale hasta el Sean Connery, el agente 007, cuando estaba joven, ¿verdad? Pero me gustó porque está algo muy parecido a lo que estaba sucediendo aquí en los tiempos del príncipe caído, que le ofrecía a la gente cosas para que no sufrieran, para que todo fuera más rápido, ¿verdad? Y entonces al último ya sale el Ser Supremo y empieza a hacer justicia, ¿no? Justicia divina, algo así. Pero no, también quería hacer ¿Cómo se llama la película? Preguntan en el chat. En inglés se llama Time Bandits, ¿verdad? Pero no sé cómo se llama en español. ¿Bandidos del tiempo? Bandidos del tiempo, algo así. Es de puros enanitos, ¿verdad? Y sucede allá en Inglaterra. Pero estaría bueno que la checaran. Digo, para que si se quieren dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y yo también quería hacer algo, esa observación que he visto yo, que algunos estudiantes de nuestro libro están apoyando a políticas de dictadores, de presidentes que están hablando en contra de la humanidad, en contra de eso. Yo digo, no me sorprende porque lo mismo hizo el apóstata en el cielo, ¿verdad? Convenció a muchos, y también el príncipe caído aquí convenció a muchos. O sea, se dejaron llevar por su retórica, por sus falsa libertad y todo eso, ¿verdad? Digo, no me sorprende que algunos de nuestros hermanos lectores del libro de Durante se estén uniendo. No lo entiendo, ¿verdad? ¿Será que el espíritu de verdad no les ha caído muy bien o no sé qué? Pero ayer me di cuenta de algo muy curioso. En nuestra clase de los viernes con nuestro hermano Arturo, me sorprende que lo que yo quería decir en la clase, él lo estaba diciendo. Casi lo mismo que yo quería decir, él lo estaba diciendo. Entonces, ¿cómo es que nuestras mentes están tan a la par, no? Digo, espérate, si yo tenía pensado decir eso y él lo está diciendo, ¿verdad? Pero me da gusto porque me siento que puedo estar consciente y discernir lo que ellos como facilitadores lo están haciendo, ¿verdad? Y no, nomás quería mencionar eso, y también eso sobre la verdad
dice que vendrá el Espíritu y la verdad los hará libre, ¿verdad? Pero muchas veces sabemos verdades, pero que no se pueden decir al aire libre, ¿no? Porque no nos va a ir bien, ¿verdad? Yo digo que también hay que ser Sin miedo, hermano, sin miedo. no, por eso digo, a veces que hay que detenerse uno de no decir cosas que nos va a traer problemas, ¿verdad? Pero ojalá y se me quite ese temor. Gracias y un gusto saludarles. Gracias, Alfonso. Adelante, Bueno, Omar, por favor, ahora sí, disculpa. bueno, lo que decía Adrián, la verdad, es de analizar verdaderamente esa capacidad y profundidad de discernimiento de Van, bueno, de Van exactamente, porque a veces nosotros como personas un bagaje completo en cuanto a leyes y justicia y litigios y cosas así que a veces son ajenos a nosotros. Pero darse cuenta que tener una base de comprensión nos ayuda a comprender a profundidad otro tipo de temas que tienen que ver con la vida espiritual y nuestro destino mismo. Y el punto es de que yo estaba estudiando la rebelión de Caligasti y todo ese tipo de temas, y me doy de cuenta, uno empieza a discernir, a profundizar cada cosa. Y claro, a mí me inquietaba mucho Van, de dónde provenía, porque entendía tanto. ¿Qué habló con los altísimos antes de venir a la tierra? Porque fue avalado su grupo como coordinador supremo y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿quién era él? ¿De dónde provenía? Entonces, Adrián me dio una respuesta, creo que en mi oración de querer entender surge esa especulación creativa y claro, bueno, un sujeto que seguramente tuvo un hijo abonal, un hijo magistral en su mundo, o tuvo tal vez un contacto con un alto ser del paraíso, no lo sé, para llegar a tal conclusión y comprender, para dar semejante ejecución y alocución de 7 horas. Y fue avalada por la respuesta de los altísimos tiempo después. Y bueno, otra cosa que yo quiero decir es de que, hablando esto de películas, yo siempre he dicho que no solo por leer el libro durante horas sale la inspiración. En el sistema hay unos seres llamados los cineastas de la luz que trabajan en las mentes humanas también. Y hay un trabajo sin fin de estos personalidades de Jerusalén, que no sabemos cómo interactúan con nosotros. Además, nuestro mundo tiene un acompañado, ese grupo serafines, que tiene que ver con la evolución, el progreso social, la humanidad, el entretenimiento. Y a veces pienso que ellos ponen o meten la mano allí en ese tipo de trabajos que sin dar su nombre inspiran a la humanidad a entender ciertas cosas a través del medio audiovisual, como las películas. Y para mí las películas son como parábolas espirituales a nuestro tiempo. Y recordemos que Jesús era un gran elocuente de historias, entonces imagínense ustedes a Jesús como director de cine. Entonces, ¿qué tipo de cosas mostraría la humanidad? ¿Qué enseñaría a través de películas? Y todo ese tipo de historias como Narnia, que también me gusta mucho, que también me di cuenta el mensaje espiritual de fondo, entre otras, muestra que hay un trabajo espiritual en la humanidad por avanzar, por ampliar esa conciencia cósmica y elevación espiritual, no solamente con el libro o la orientación religiosa, sino en muchos aspectos. Y en la medida que evoluciona la humanidad tiene más tiempo libre y nos da tiempo de investigar, de analizar, de estudiar, de comulgar con el Padre, entender estas cosas, de buscar esa adoración sincera, que a veces, en mi opinión personal, pues lo digo con todo respeto, pues a veces las ocupaciones nos da de buscar ese espacio divino con Dios y darse cuenta que las historias marcan y todas estas historias de mitología con el tiempo se vuelven películas y todo lo que vemos hoy en día un vestigio de la realidad de antes de nuestro mundo. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Omar. Annelise, Fíjate, adelante. Omar, que Perdón. él dice algo de las películas, que es cierto, ahora se ponen películas de ciencia ficción
muchas que están basadas en cosas que vemos en la Biblia, en el libro grande y en otros libros. Y antes las películas eran de historias de vida, de la vida real. O sea, la historia de Tim, Tim McCoy y de, o sea, los del norte y los vaqueros y la historia de la conquista, la historia de los vikingos. Hoy es más adelantado y eso es natural, pero como dijo Adrián, no necesariamente quiere decir que leyeron el libro, a lo mejor ellos han percibido algo por su cuenta espiritualmente. Gracias, Irmita. Adelante, Annelise, por favor. Sí, hola Jenny, hola a todos. Los estoy escuchando y me hago preguntas. Ok, nosotros ya lo leímos o lo estamos leyendo el libro existen los cuentos de hadas, perdón, las películas que mencionan, pero la gente común que no tiene acceso a todo este tipo de información, ¿cómo puede discernir en un engaño posible disfrazado, que muchos salen en el internet, en YouTube, y si suceden cosas como las que se están platicando de los sucesos de Van y la rebelión de Lucifer, ¿cómo se puede tener lucidez en este mundo tan revuelto? Esa sería mi pregunta y muchas felicidades a los que han comentado cosas interesantes. Gracias. Gracias, Annelise. La forma de tener claridad es siempre buscar la guía del Padre, siempre buscar la verdad, el amor y los valores más elevados y tener lealtad, como bien dijo Omar, tener lealtad, eso es importantísimo. En la oración que hizo Omar, pidió por lealtad, lealtad al Padre, a su voluntad, lealtad a lo más elevado, a lo que es justo, lo que es recto, y orar y pedir al Padre que nos guíe, y después de orar, permanecer en receptividad silenciosa, en comunión de adoración, para que el Padre pueda responderle al alma, no a la mente, al alma, y nos dé la capacidad de discernir. Eso es lo que yo podría responder. Adelante, Víctor, por favor. Gracias, hermanita. Mire, mi pregunta es esta, y si estoy mal, pues por favor me corrigen. Según lo que yo entiendo, el séquito que llegó con Caligastia, cada uno era de un mundo diferente, ¿verdad? Entre ellos van, ¿verdad? Entonces, si de esos mundos ellos eran mortales en sus mundos, bueno, ok, y entonces la otra es cuando llega Adán y Eva y cuando ellos se van, si el compañero, bueno, Van no conoció muerte, entonces aquí no conoció, porque se fueron una serafina, y Amadón tampoco, ¿verdad? Exacto, fueron trasladados. O sea que fueron trasladados, no conocieron muerte. No física. murieron, no. Entonces, sí, porque eso casi no se cuenta, nomás se habla así de Zacarías, de Enoch y todo, pero ellos no conocieron pues muerte. De aquí, del planeta arriba. Bueno, para trasladarlos, en el caso, no lo sé, me lo he preguntado muchas veces, no hay pistas. Si fueron trasladados y recuperaron su forma física en el mundo a donde hayan sido trasladados, no lo sabemos. En el caso de Amadón puede ser que haya sido trasladado a un mundo, no sé si creo que sí hay condiciones en los mundos morontiales para para la vida física, porque existe vida física, existen animales, existen, pero eso es pura conjetura mía, ¿eh? Pero en el caso de Van, no sé si el cuerpo que tenía acá, que fue trasladado desmaterializado, si lo volvieron a rematerializar o lo liberaron de la forma física.
no está revelado. En el caso de Van, yo creo que no, que lo habrían liberado de la forma física, porque él ya tenía, antes de venir, ya tenía una forma, ¿verdad, Adrián? Ya tenía una forma morontial, por lo menos. Tenía gran Sí. avance. Sí, perdón. Sí, dime. Sí. Yo creo que sí, porque lo que sí nos dicen es que Van continúa su carrera ascendente. Sí, Entonces, sí, si Van continúa su carrera ascendente, entonces evidentemente es restituido a su estado morontial de antes de venir para Urantia, o inclusive después ya en estado espiritual, si ya trasciende los límites del universo. sí, Pero digamos que se lo tiene que restituir de alguna manera, pues se dice que continúa su exacto, carrera ascendente. claro. Igualmente, para mí otro dato que está bueno, perdón que me meta así sin haber pedido la palabra, pero digo, tenemos que tener en cuenta también que tanto Van como Amadón, en un futuro, no sé cuándo, no sé cómo, pero son serios candidatos a ser mensajeros, ¿no? Mensajeros solitarios, creo que es. Porque vieron que son seres Poderosos, Poderosos. Sí, poderosos, porque los solitarios mensajeros son poderosos, sí, creados. perdón. Ajá. Claro, Bueno, son otros entonces, seres, son creados. Pero los mensajeros poderosos son humanos elevados o ya avanzados, probados en rebeliones y probados en situaciones traumáticas en sus lugares de origen. Así que creo que ambos son candidatos a ocupar esos lugares. Pero bueno, hasta tanto yo creo que ambos hacen su carrera ascendente, por eso tienen que ser, en el caso de Van, restituido a su estado anterior, y en el caso de Amadón, que aunque modificado no deja de ser un humano, hacer una carrera ascendente como similar a la de cualquier otro humano, ¿no? Exacto, sí, sí. ok, entonces, si así es, entonces, esto significa, vuelvo a repetir, que los demás que conocemos, que se fusionaron con su chispa divina y que no conocieron muerte, entonces ellos fueron los primeros. ¿Cómo los primeros? ¿A qué te refieres? Sí, que fueron trasladados sin conocer muerte. Ah, Antes, ¿cómo era? antes Enoch y antes de Elías y Elías todo. y Eliseo que yo me mandé en un Sí, comentario. antes de todo Gracias ellos. por corregirme. ¿Cómo era? Eso Elías y Enoch, ¿verdad, Adrián? significa que fueron los primeritos. ¿Sí? Sí, Elías no? y Enoch, sí, los primeros. Pero han habido muchos después. No, yo me refiero a Van y a Van, ellos. Sí, bueno. Eliseo Los Ser de primeros. Benítez. ¿El qué? Que Eliseo Ser de Benítez. Ah, sí, por eso se fue mi metida de pata. Yo me mandé. Es que poco se comenta Seapra, de las fusiones de las demás, pero poco se comenta de ellos dos. Y si ellos dos Claro, fueron los no se primeros. da datos, por eso hay ciertas cosas en el libro que... Pero que quede claro que ellos dos no fueron por fusión. No, por O sea, eso no es lo fueron mismo. trasladados. Ellos fueron trasladados simplemente. Fueron Como trasladados fueron nomás. trasladados los hijos de Adán y E Eva. inclusive Los de Eva también. suponemos que Van en su situación original como humano sí murió en su planeta original. Sí, él Por sí, eso era un humano originalmente. ascendente que ya estaba en Jerusalén. Exacto, porque Por no eso estaba mismo. fusionado. Sí, claro. Tienes razón, sí, sí, buen punto eso. Entonces, no estaba tan perdido. Bueno, digo, yo por eso pedí ayuda. Está bien. Gracias, Víctor. Adelante, Marcelino, por favor. Yo quería preguntar. Oscar. Oscar, sí, Oscar. un segundito. Sí, Ahora yo te vas a... quería preguntarte lo siguiente. No han tocado muy bien lo del árbol de la vida, porque el árbol de la vida era lo que mantenía en vida a esos humanos que para que dure muchos años. Sí, sí, es cierto. Y por eso Iván había más de 150.000 años, había gobernado, pero gracias al árbol de la vida, que los trasladaban de un lado al otro para protegerlo, hasta exacto, que sí. se lo entregan a Adán y Eva. Sí, ¿no? exacto. Es Sí, muy sí. importante eso. Es muy importante, es verdad.
Sí, Que hable, ahora, pero que hable Marcelino primero, que está hace un rato, que lo sí, queremos sí, escuchar. sí, sí. Después de Marcelino, ahí está yo anotada, te voy a comentar una cosita del árbol de la vida, Oscar, enseguida. ¿Ya? Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, un gran abrazo para todas y todos, y me complace mucho verles, y no solamente verles, sino a nuestro gran Ismael. Tenía 450 millones de años sin ver en la reunión, Ismael, así que me alegra, pienso que nos alegra mucho su retorno, nos hacía mucha falta el gran Ismael. Gracias, un saludo, Este, Marcelino. igual, hermano, igual, no se ausente nuevamente, por favor. Este, Bueno, mire, muy interesante lo que se ha comentado. Yo quería, estimada Ginny, tenemos aquí a nuestro gran filósofo. Felicitaciones, Adrián. Me complace mucho todos estos aportes, sobre todo su humildad, al sentirse un poquito mal por hablar mucho, y eso es humildad. Bueno, mire, estimada Jenny y quienes están presentes, también hay que analizar esta parte del documento 66, la parte número 5, página 749, cuando se menciona lo del Tribunal Supremo de Coordinación Tribal, que es el grupo número 10, y cooperación racial. Permítanme leerlo, es corto, estimada Ginny. Dice, Ban dirigió este Consejo Supremo que constituía el Tribunal de Apelaciones para todas las otras 9 comisiones encargadas de la supervisión de los asuntos humanos. Este consejo tenía amplias funciones, pues se ocupaba de todo asunto de interés terrenal eh, que no incumbiera específicamente en los otros grupos. Y viene algo muy interesante, estas últimas líneas que voy a leer. Dice, este grupo altamente seleccionado había sido aprobado por los padres de la constelación de Edentia antes de que se lo autorizara para asumir funciones del Tribunal Supremo de Urantia. El hecho de que había sido seleccionado por los padres de la constelación, alto tribunal o esta comisión número 10, pienso yo que habían tenido una trayectoria muy importante, especialmente el caso de Ban. Y esa trayectoria significa una constante lealtad y un constante grado de crecimiento de Ban. Lo que sorprende un poco es que no se había fusionado, pero de verdad hay un comportamiento de Ban perseverante, y por supuesto seguramente de los que lo acompañaron, que dio lugar a la selección por parte de los padres de la constelación. Esto es sumamente interesante de ver que no se falló, porque de alguna manera Caligaste también había sido probado y también Lucifer había sido probado, el mismo Satanás, pero bueno, fallaron. Y en el caso de Van, siendo de origen humano, no falló. De manera pues que eso también hay que tenerlo muy en cuenta para ver las condiciones, la naturaleza que había dentro de Van, esa perseverancia. Y de verdad que en el caso de este pequeño servidor, yo he tenido 2 inspiraciones de manera muy especial desde el punto de vista humano, por supuesto. Claro, por supuesto, Van, indiscutible, pero desde el punto de vista humano planetario, después de Jesús de Nazaret, para mí es una gran inspiración Amadón, por supuesto, estimulado por este extraordinario jefe inmediato, Ban. Entonces, es una gran inspiración que para mí ha tenido para seguir adelante. Esa lealtad de Amadón inspirado en Ban, y por supuesto, en primer lugar, la extraordinaria lealtad de ese hijo de José y de María, Jesús. Algo que quería también rápidamente tocar, estimada Ginny, es en cuanto a los traslados. Los traslados, no olvidemos que no hay transporte seráfico que traslade materia. Debe haber desmaterialización. Y entonces me llamó mucho la atención leer, hace poco leí que habían 14 transportes seráficos, ¿no? Me llamó la atención de que aún los Melquisedec, pudiendo viajar por sí solo, pues se dispusieron al transporte seráfico. Se prepararon
14 transportes seráficos, 14 para los 12 Melquisedec y Ban y Amadón, de manera que tenían que haber estado desmaterializados y después los rematerializaron en alguna forma que, bueno, no hay detalle por parte de los reveladores. Entonces, eso es muy interesante por ese lado. Y por otro lado, quería compartir con nuestra estimada Annelise, que definitivamente tiene una gran razón por la confusión que siempre puede prestarse en cada uno de nosotros. Hay algo que a mí me ha funcionado mucho, estimada Annelise, y quienes están presentes, que es esa cosa que uno no puede explicar con palabras, que se llama intuición, se llama presentimiento, y aquello que nuestras abuelas, por ejemplo, en Venezuela, uno escuchaba, la corazonada. Entonces hay algo que el espíritu impulsa internamente para captar esos seres que de una u otra manera pueden lucir como brillantes, pero realmente no tienen esa intención de lo bueno, sino más bien de lo contrario. De manera que ese sentir interno que cuesta mucho definirlo es básico, estimada Annelise, y eso se lo produce el ajustador con la ayuda del hijo, con la ayuda de la madre y por supuesto con la ayuda de esos seres maestros seráficos que están alrededor nuestro. Quería compartir eso y disculpe que me alargué un poquito, estimada Jean. Gracias, Marcelino. Muchas gracias. Quiero compartirles lo que mencionó Adrián. Les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir primero una imagen. Esta es una imagen de las ruinas de un castillo que está a orillas del lago de Van. Este era el castillo de Van, o de alguno de sus sucesores de un tiempo más reciente. Es posible que no sea el castillo real, o alguna ruina de este lugar sea del ¿Puedes castillo. ampliarlo? A ver, déjame ver si lo puedo ampliar. A ver, ¿lo pueden ver? Sí, ¿Sí? ahí sí. Bueno, y otra cosa que les quiero mostrar, otra evidencia del reino de Van, es que es atribuida. No sé si, díganme si ven lo que acabo de cambiar. ¿Sí? ¿Ven una imagen amarilla? Sí. Bueno, eso es una representación del árbol de la vida con las serafinas guardianas. Y las serafinas acá, cada una tiene como una especie de bolsito. Para mí, ese bolsito es de donde tomaban el fruto para entregarlo, porque el árbol de la vida estaba custodiado por un arcángel, además de unas serafinas. Tenía custodia de serafinas y de un arcángel. Entonces, ese árbol de la vida, que es lo que, como ya sabemos, ya lo leímos y varios lo han mencionado, sostenía la vida física de Van y Amadón. Ahora les voy a compartir y díganme si ven esto que les voy a mostrar. ¿Ven el documento? No. No, entonces voy a detener, ahí ya no me dejó cambiar, voy a detener y lo voy a... Bien. Aquí, les voy a compartir un segundito. Okay. Esta es una investigación que hizo un señor que ya falleció. El nombre Urantia se conocía en la época de Van, pero se ha encontrado en épocas recientes, la primera, déjenme buscar, la primera mención registrada actualmente con los pocos restos arqueológicos que se han encontrado y que se han podido interpretar, la primera mención de Urartu, ahora van a ver por qué dicen Urartu y no Urantia, está en las antiguas inscripciones asirias del siglo XIII a.C. Los asirios, lo dice el libro de Urantia, son descendientes de los vanitas. Los vanitas, vanita es un nombre social, no es un nombre racial, porque Van no tuvo hijos y Amadón tampoco. Entonces, vanitas y amadonitas es una denominación social, cultural, no racial. Ellos no tuvieron descendientes. Entonces, el nombre Urartu es como se interpreta, porque, ahora van a ver por qué. Déjenme buscar el texto.
El nombre, dice, fue preservado en el Antiguo Testamento en la forma distorsionada Ararat, porque que en la versión latina se convirtió en Armenia. Cuando los escritores masoréticos estaban vocalizando el texto de la Biblia, insertaron la vocal A en palabras que eran desconocidas para ellos, porque no existían las vocales. Entonces solo existían las consonantes. De modo que Urartu se convirtió en Ararat. Ararat es Urantia. Y solo en años muy recientes que los pergaminos del Qumran han proporcionado una forma del nombre con la semivocal W en la primera sílaba. Dice, puede parecer extraño que los urartianos, o urantianos, mejor dicho, se refirieran a sí mismos como Biaini. Biaini proviene del nombre Van, vanitas, y no urartianos. Dice, pero 150.000 años de fraternizar con un inmortal, aunque fuera visible, parece ser una experiencia válida para homenajearla en el propio nombre racial y cultural. También puede parecer extraño que fueron los asirios quienes usaron la palabra Urartu. Pero el libro de Urantia, una obra maestra de la consistencia, doy fe de eso, tiene respuestas para muchas preguntas a medida que surgen, incluso aquellas que no eran humanamente previsibles en el momento de su escritura. Una pequeña frase entre los más de 1 millón de magníficas palabras de este libro simplemente nos informa que los primeros vanitas fueron los antepasados de los asirios. Y aquí está la cita. Documento 77, sección 4, párrafo 11. Hace 10.000 años, los antepasados vanitas de los asirios enseñaban que su ley moral de 7 mandamientos había sido entregada a Van por los dioses en el monte Ararat, en el monte Urantia. Entonces, después hay otra información de análisis bíblicos. Este es un mapa de la zona en donde se establecieron los vanitas. Se llama Urartu, el reino de Urartu. Aquí está el lago de Van, ese laguito aquí en el medio. No sé si ustedes logran ver el cursor. Y hay otras localidades que también tienen el nombre de Van, el castillo de Van, el lago de Van y otras cosas. Eso es lo que les quería mostrar. Ese es el trabajo. Este señor, déjenme ver, les voy a decir cómo se llama. El trabajo está publicado en el grupo Verdades Reveladas, el durante Troy Bishop. Este señor falleció. Esta traducción la hice yo de un trabajo que encontré un día buscando cosas en internet. Y muy Y bonito. si no mal recuerdo, en el lago de Van había 2 nombres, que era Banatur y Amatur. los parece. dioses, exacto, ese es un descubrimiento de Ismael, muy bueno, que los dioses Amadores, Amanor y Vanatur, Amador o Amatur, algo así era. Sí. Amanor y Vanatur son considerados dioses. Se perdió en la memoria, obviamente, hace 38.000 años que Van y Amadón se fueron. Entonces, Amanor y Vanatur son Van y Amadón, que los endiosaron. Yo escucho una historia que dice que Van y Amadón, según las historias de Armenia, ¿cómo se dice? Los lugareños hablan acerca de Van y Amadón en su lenguaje y dicen de que ellos pelearon contra un gran dragón. Imagínate, El un dragón, término ya saben. religioso del gran dragón de la rebelión, y que ellos Exacto. pelearon contra él y se fueron para un gran monte, el monte Ararat, y fueron sacados por mandato de Dios. Una Y historia interesante. interesantísimo. Y hay otros nombres que sugieren el origen Urantia, la enseñanza de Van y Amadón, como Urales, y hay algún otro, déjenme buscar un segundito, creo que hay otro nombre. Se fue. Cuando Abraham fue sacado de la tierra de Ur, Urartu, Urmia, Rey, Ursa, Montañas Urales, Urkish. Todos esos nombres, este arqueólogo estimaba que eran derivaciones del nombre Urantia, o de su nombre distorsionado, Urartu. Esta figura geométrica, un papel dentro de la ¿Alguien más?
Eh, Víctor, adelante, por favor. sí, Perdón, sí, gracias. segundo. Una cosa cortitita, respondiéndole a Omar. Sobre el árbol de la vida. Sí, lo que leímos es poquito, es la esencia. El árbol de la vida estaba en el patio central del templo del padre de Dalamatia. Y lo interesante, y eso es lo que yo quería también mencionar, es que Caligastia y todo su séquito leal, con todos sus poderes, no pudieron apoderarse del árbol de la vida. Y creo yo que eso se debió a que había un arcángel guardián del árbol, que solamente, y las serafinas leales, ¿no? Y solamente los que ellos permitían podían tomar el fruto. Y por eso Adán y Eva, cuando cometieron la falta, no pudieron tomar el fruto de las hojas del árbol de la vida. Entonces, ese es un tema muy interesante, como bien dijo Ismael, y en una próxima reunión, no la próxima porque ya tenemos algo para la próxima, podríamos estudiar ese tema si les interesa, claro. Víctor, adelante. Sí, gracias. Mire, entonces cuando Melquisedec llega con Abraham, ya Abraham ya había salido de la tierra de Ur, y Ur significa pues también lo que estaba usted explicando, ¿verdad? Del nombre de Urantia. Bueno, y ahora relacionado con lo que ahorita explicó de la bolsita, esa bolsita se ve en muchas imágenes y muchos tienen científicos y muchos tienen su teoría nomás, pero la más acertada fue la que usted dijo ahorita, que yo ya sabía también, en el sentido de que esa bolsita era el símbolo del conocimiento y la sabiduría. Lo de conocimiento y sabiduría es simbólico, no es Sí, eficaz, no es simbólico. real, no es real. El No, árbol no. de la vida cumplía una función física, de impedir el envejecimiento, nada más, no tenía función. La bolsita. La bolsita, La la única bolsita. función que podía tener una bolsita es que representa la recolección del fruto para entregárselo a los que los podían consumir, porque el fruto solamente lo podían tomar aquellos a quienes el arcángel y las serafinas les permitían tomar el fruto. Entonces, la Por bolsita eso, para mí representa eso, la recolección del fruto. Pero el fruto del conocimiento. No, el fruto físico para comérselo. El árbol de la vida era frutos y hojas para comer, para mantener la vida sin morir, sin envejecer, sin deteriorarse, de los autorizados a consumirlo, que tenían implantado el sistema que aprovechaba esos químicos energéticos poderosísimos del árbol de la vida. Los humanos comunes no les hizo nada, no les sirvió de nada. Cuando encontraron, después de la falta de Adán y Eva, encontraron el árbol de la vida solo y se pusieron contentísimos diciendo, ¡ay, qué lindo, vamos a vivir para siempre! No les sirvió de nada, porque no tenían el complemento implantado en sus cuerpos. Por eso era físico la función del árbol de la vida, no tiene nada que ver con la sabiduría. Es un símbolo, es una figura del lenguaje que se creó posteriormente. Los científicos hacen bola, no saben ni... No, y sí, no conocen, claro. Entonces mezclan las ideas, es lo que pasa siempre. Sí. Ok, gracias. Muy Era bien. un gran morralito, un morral. Adelante, Octavio, por favor. Sí, se gusta saludarlos a todos. Pero hermanita, yo es lo que quería preguntarle sobre la bolsita. Es que pareciera ser que la bolsita debió haberse mostrado en esas, pues no sé, relieves o esculturas en esa zona, ¿no? Pero ¿por qué hay en todo el mundo y en diferentes fechas y en diferentes culturas? Entonces no sé si usted alcanzó a investigar por qué están representadas en todos, aquí en México, en la cultura olmeca, en los aztecas, en los mayas, en los en Asia, creo que en Egipto, en Europa, o sea, en todos está representada la bolsa. Octavio, Entonces, no sé si acuérdate, otra acuérdate, función, porque... Octavio, 130 descendientes de Adán y Eva viajaron hasta América. Ellos traían cultura y además de su genética mezclada con Adán y Eva. Y los noditas fueron
a todo el mundo, del mundo conocido, de África, de Europa, de Asia. Entonces, ese es el origen del cuento, de la historia, que se pierde en la noche del tiempo, el origen del árbol de la vida, y las representaciones, esas están por todos lados. Pero ojo, hay unas representaciones ficticias inventadas que son cuentos chinos de la era moderna de Internet, ¿sí? Que dicen que hay un árbol de la vida en no sé qué país, Ecuador. Eso es invento. No me refería al árbol, me refería a la bolsita, Sí, porque sí, están sí, en a las eso esculturas me refiero, antiguas. al árbol de la vida con las serafinas y todo eso. Pero es perfectamente posible que las historias se hayan transmitido. Ok, gracias, amigo. Gracias a ti. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, Mayini. Bueno, es importante lo que se comentó referente al árbol de la vida con respecto a que Abán y Amadón lo lograron conservar. No olvidemos que, de acuerdo a lo que nos dan a entender los reveladores, ese árbol de la vida está conectado con una energía del sistema, una energía especial del sistema que hace posible transmitir esa energía a través de su consumo, porque hay seres, como pasó con los 100 humanos modificados, que se conectaron a esa energía del sistema. Los seres se conectan y el árbol también está conectado, de manera que aquellos seres conectados con esa energía que consumen el árbol les hace efecto. Es lo que yo entiendo cuando hay la rebelión. Entonces estos seres que apoyan al príncipe fueron desconectados. Es lo que yo he logrado entender, desconectados de la energía del sistema. Y al ser desconectados, como también fue desconectado Adán y Eva después de su caída, no podían surtir efecto del árbol de la vida. Comieran lo que comieran, definitivamente no iban a poder permanecer porque había una desconexión. El árbol de la vida estaba conectado, pero ellos no. En cambio, Pan y Amadón no se desconectaron de esas energías que hacían posible esa conexión con el árbol de la vida. Es lo que yo he tratado de entender, del por qué, aunque lo hubieran obtenido para ellos, lo hubieran dejado para ellos, definitivamente no les iba a causar efecto favorable. Y esto probablemente hizo que Caligastia y Daligastia y los ¿No demás pues, no quieres? tuvieran mucho interés, ¿no?, en eso. Bueno, mire, finalmente quería darle gracias por todo este esfuerzo que hace Mayini con su equipo y pedirles pues sus oraciones, que a partir de mañana, con el favor de Dios, voy a realizar la primera gira presencial por unas 2 regiones del país. Así que gracias por sus oraciones y seguimos orando para que todos y todas puedan seguir sembrando la semilla y que surjan muchos y muchos sembradores y sembradoras más. Un gran abrazo y que Dios les retribuya por esa oración. Gracias. Ahora sí, Francisco, disculpa. Gracias. Nada, yo he compartido en el chat unos cuantos gráficos que encontré en internet. A mí siempre me pareció muy curioso cómo un ser musculoso, grande, fornido, tiene una carterita. Sí, qué raro, ¿no? Eso yo lo vi en varias figuras de los sumerios, una ser con cabeza de halcón, o otros seres. Es más, si puedo compartir la pantalla. Ya te habilito, Vale. un segundito, ya te habilito. Un segundo, Francisco. Te estoy buscando. No, si no le importa, no te No, preocupes. no, Eso es un segundo nada más, un segundito, ya te encontré. Listo, acá estoy. adelante. Gracias. A ver. ¿Lo ves acá? Sí, ok. Ahí está, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Todavía no, ahora sí, ahora sí. Mira, justo lo que tú decías, esta figura medio extraña, ¿no? Ujú. Ahora sí puede ser el árbol de la vida. Y Sí. acá tenemos a los costados 2 seres antropomórficos con forma de pez y con su carterita, ¿no? Ujú. Una cartera pequeña. ¿Por qué una cartera pequeña? Habría que preguntarse, ¿no? Tenemos acá también, por ejemplo, esta figura, este ser también fornido, una carterita. Y fíjate que en la otra mano tiene un fruto.
Exactamente, Es un para fruto. eso, pero además Exactamente. es Yo no solo... entendía esto Sí, y todos son seres muy, muy grandes, muy robustos y tienen una carterita. Es más, que tenemos acá otro con alas, ahí yo un también sacerdote con posiblemente. el fruto y la carterita para colocar el fruto, Exactamente, obviamente, para trasladarlo. claro. Ahora ya tiene sentido. Yo siempre me decía, ¿por qué tienen esta carterita? ¿No? Que todos los seres. Ahí está el fruto, muy claro, claro, clarísimo, una especie de piña, y la carterita. Y en la carterita, si observamos bien la carterita, observen bien el dibujo. ¿Qué tenemos acá en el medio? Un pequeño árbol de la vida. ¿Se dan cuenta? Claro. Un pequeño árbol de la vida, seres seráficos y este ser antropomórfico con una especie de piña en la mano. Ujú, Y otra cosa curiosa, una especie de reloj. ujú. También hay que ver qué cosa es, ¿no? Qué cosa, ¿no? Sí, Increíble, esto es está para interesantísimo. pensarlo. Sí. Miren acá, también otro. Y el águila representa la sabiduría, por eso lo dibujaban así. Claro, por Ujú, supuesto, ¿no? Puede ser. ujú, No, hay varias, miren este acá, ¿no? Hay varios, hay un montón de, miren este acá. ujú. Este es sumerio, con su fruto en la mano y la carterita abajo. Claro, Acá también. sí. Acá tenemos esta especie de reloj, el fruto, y posiblemente con la otra mano carga la cartera, ¿no? Claro, sí, Bueno, sí. eso quería comentar nada más. Muy bien. Creo que los relojes se llaman relojes solares, es lo que denomina la ciencia. Ahora no sé muy bien cómo funcionan porque no lo tengo muy estudiado, pero si no mal recuerdo, se llaman relojes solares. Pues funciona con el sol. Sí, Puede ser. Pero yo creo que son las ganas que tenían ellos de que los frutos o las semillas del árbol de la vida les sirvieran, porque sabemos que no fue así. Bueno, a ver, tenemos que Como pasar. dice Jenny, se Mm, necesitaba tener la semilla y tener el cuerpo adecuado. exacto, el sistema. Bueno, hermanitos, vamos a pasar la palabra a Adrián, después a Ricardo y terminamos. Adrián, por favor. Bueno, lo más rápido posible, lo cual en mi caso es francamente imposible, pero bueno, veremos. No, para reforzar esto que también nos explicó Ginny de su traducción y todo eso, a veces tendemos a pensar que en la zona de Urartu solamente había estas muestras de bajorrelieves o de inscripciones en las paredes, que se encontró solo eso, ¿no? De representaciones del árbol de la vida y de estos seres angélicos con la valijita o con la bolsita. Pero en realidad, en la zona de Urartu hay descubrimientos de cascos, escudos, cinturones de soldados, copas, platos y hasta sellos reales y monedas con la simbología del árbol de la vida y de estos seres angélicos con la bolsita. O sea que no es solo algo casual u ocasional, sino que todos estos descubrimientos de la zona de Urartu relacionados con el árbol de la vida implican un culto que se dio durante generaciones. Y era un culto principal, o sea, era una simbología principal de la zona de Urartu y de los urarteanos, esto del árbol de la vida, porque estaba inscripto hasta en cosas oficiales de los reyes y de la administración y a lo largo de generaciones. O sea, no fue solo algo casual y ocasional de un recuerdo aislado de un pasado legendario, sino que era algo muy Pero, presente Adrián, en su idiosincrasia y en su vida. este, Y lo- otra cosita, sí, perdón. Amán y Amadón estuvieron desde la rebelión, desde el príncipe hasta Adán y Eva. Fueron miles de años. Claro que ellos sembraban Por eso, y cultivaban el árbol. era un concepto muy arraigado, fue un concepto muy arraigado en todos los descendientes y en todos los reinos sucesivos, llamados todos Urartu, que hubo en esa zona después de Bani y Amadón. Y otra cosa de esto de que vos decías de cómo se extendieron, ¿no? De por qué se extendieron a distintas culturas estas simbologías, que son mucho más recientes. Y nosotros tendemos a pensar que estas primeras representaciones del árbol de la vida y de los seres angelicales con la valijita son los sumerios, son los babilonios, son los asirios, esas serían las primeras. Pero no son las primeras esas. La primera manifestación o representación del árbol de la vida y de seres angélicos con estas valijitas
se encontraron en Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un yacimiento arqueológico de una ciudad que no para de asombrar hasta el día de hoy a todos los arqueólogos y a todos los investigadores, porque se descubren cosas completamente desconectadas de un hilado histórico tradicional, o sea, cosas muy avanzadas y cosas muy raras de un pasado muy lejano, que no saben cómo conectarlas con la historia conocida de la humanidad. Y ahí, en esta ciudad, se han encontrado, ahí sí, frisos de piedra con la representación del árbol de la vida y seres angelicales con la varijita, de 11.000 años de antigüedad. O sea, anteriores a cualquier civilización histórica científicamente conocida, 11.000 años de antigüedad. Göbekli Tepe es muy probablemente, según lo que pude ver, lo que se puede decir, lo que pude estudiar, lo que sea, Göbekli Tepe en la actual Turquía es muy probablemente una de estas ciudades derivadas del segundo Edén, claramente. Claro. Es una de estas ciudades que los reveladores nos dicen que fueron abandonadas y que fueron abandonadas de un día para el otro por los adanitas que del segundo Edén, que se fueron al norte y qué sé yo. Muy probablemente Göbekli Tepe es una de esas ciudades y tiene un registro de 11.000 años del árbol de la vida de los seres angelicales custodiándolos. O sea, lo de Göbekli Tepe ya no es una derivación de relatos distorsionados, tergiversados de las otras culturas que pudieron expandir los nauditas o los adanitas que viajaron. Göbekli Tepe es, en sus restos de hace 11.000 años del árbol de la vida, un testimonio directo y de primera mano de una ciudad vinculada al segundo Edén, o sea, absolutamente vinculada al árbol de la vida. O sea, sería la muestra original de todo este culto y de toda esta tradición del árbol de la vida y de los ángeles y de las bolsitas de las cuales venimos hablando. 11.000 años de antigüedad. Todo lo demás es relato distorsionado, tergiversado, manipulado de distintas culturas y de distintas religiones evolutivas que incorporaron los restos y los recuerdos de todas estas historias. Pero lo de Göbekli Tepe es de primerísima mano y lo más antiguo. Así que bueno, esto para complementar. Gracias. Buenísimo. Gracias, Adrián. Ricardo, adelante, por favor. Breve, muchas gracias, hermanitos y hermanitas del alma. Pues este es un súper tema, ¿no? Sobre todo la cuestión del árbol y que por las distintas religiones evolucionantes encontramos ahí distorsiones y que se busque el árbol de la vida y se piensa que cualquiera que se eche un tecito, un taco de árbol de vida, pues se va a vivir para siempre. Y no es así. No es así porque no tenemos el gen para recibirlo, ¿no? Pero sin embargo se manifiesta así. Entonces, el libro Durante a la quinta revelación, sin distorsión, subrayar, sin distorsión, nos dice que no es posible, ¿no? Así te eches un ensalado, que árbol de la vida no te va a hacer nada, porque no tienes la parte receptiva para esa parte de energía, lo cual muchas otras tradiciones lo afirman que es así, ¿no? Encuentras el árbol y vives para siempre. No es así. Bueno, Ya ese tenemos es un punto. ya el árbol de la vida impreso. Así Bueno, está, así están las pastas, el árbol de la vida. pero bueno, el caso es que específicamente cualquiera que llegase a comer del árbol, si fuese esto posible, pues no le serviría más que como un taco de lechuga alimenticio y nada más, ¿no? Potencialmente más tarde se podría algo así. Pero bueno, Alguien entonces decía que podía ser el fruto ese de que sabe horrible, de noni. Porque es si no buenísimo hacemos para la unas salud. nieves de árbol de la vida, ¿no? Haríamos mucho éxito. Bueno, entonces ese es un punto. El siguiente punto muy especial que tiene que ver con Amadón y con Van es que, si se recuerdan al principio del documento que estuvimos leyendo, se dice que tienen un intelecto inferior que con respecto al príncipe Calihaxia, Dalihaxia y ellos. Y sin embargo, ellos como relativamente humanos o el calibre humano logran la trascendencia, logran resistir, ¿no? Justamente con estas cuestiones judiciales, pues logran hacerlo, lo cual quiere decir que no solamente la inteligencia intelectual desde el punto de vista cósmico, sino también tu libre albedrío, a quién te vas a abrazar. Esto me lleva a pensar de un nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia de Van y de Amadón eran niveles de conciencia altísimos, aunque su calibre intelectual fuese un tanto menor, ellos decidieron que su calibre espiritual tenía que ser mayor. Ellos se lograron conectar con la supraconciencia, que implicaría, aunque no estabas acusador del pensamiento, seguramente sí estaban aquí los circuitos del Espíritu de la Verdad, del Espíritu Santo y quizás algunos más que no tenemos muy conscientes o conocidos, logran conectarse. Entonces, justamente, mi querida hermanita Jenny,
creo que la siguiente semana me toca exponer, ¿verdad? Eso estoy a punto de anunciar. Ok, bueno, si fuera San Gentil. Gracias. El próximo domingo vamos a tener una presentación que la va a hacer Ricardo Ballesteros, aquí presente, sobre el tema La vida en plenitud impecable y los niveles de conciencia. El próximo domingo 15 de marzo, ya les pasaremos el anuncio con todos los datos, así que están todos invitados. Muy Y bien, después gracias. seguimos con un tema ¿Cómo dice? interesante. Bueno, Después ya seguimos. tenemos que cerrar la reunión. Le paso la palabra a Octavio y cerramos. Adelante, Octavio, por favor. Brevemente, si es posible, por favor. Bueno, yo creo que el hermanito Ricardo dio con el punto clave de todo esto. Realmente es el grado espiritual que se tenga el desarrollo de compromiso con el plan de Dios para sostenerse. Y en este caso fue lo que le permitió a Van de alguna manera hacerse líder de este seguimiento, pero realmente esa es la clave de todo, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aunque él era doctorado, ¿no? En términos jurídicos, pero si no hubiera estado él espiritualizado y tener bien sembrado el plan de Dios, no se hubiera podido lograr. Entonces pienso que es como algo que nos sirve de ejemplo y que de alguna manera el Padre permite que el plan de alguna forma siempre se mantenga, ¿no? Y de acuerdo al seguimiento que se le dé, pues es el desarrollo, ¿no? Ya entran otras cosas particulares de la esfera. Entonces, hermanito Octavio, se desprende que el nivel de conciencia es básico y justamente la charla que tendremos tiene que ver cómo puedo incrementar mi nivel de conciencia conscientemente hablando. Gracias. Sobre Muy todo bien. para llevar a las... Sí. Gracias, Octavio. Gracias a todos. Fue una reunión interesantísima. Gracias a todos por todo lo que compartieron, por todas sus reflexiones y por los aportes de conocimiento. Que el Padre les bendiga, que tengan buena semana y acá nos vemos el domingo que viene. Están invitados. Si el Padre lo permite. Hermanitas, para todos. Abrazos. Nos vemos, adiós. Nos vemos. Gracias, Ay, Ismael. Vuelve el domingo que viene. Adiós, Sí. Irene, adiós. El siguiente domingo Un también. abrazo para todos y todas. Bueno. Yoli, Rosy, Rosalía, hermanita. Chuyita, abrazos. Chuyita también, sí, no me acordaba, pero entró con el nombre de su esposo. Y a mis queridos hermanos también. Gracias. Pero mis hermanas más. Gracias a todos, gracias a todas. Bendiciones, tengan un lindo fin del día. Gracias, abrazos. Gracias por su generosidad. Nos Hasta vemos. luego. Gracias. Hasta mañana. Hasta Irma, mañana. estimada, un abrazo fuerte, Irma. Gracias a nuestros Hermano, amigos que también nos para ti. acompañaron en Facebook. Cuídate Bendiciones mucho. para todos.